si oramos. Vamos orando. Señor, te agradecemos por un día más, Señor, que tú nos das de tu favor, de tus misericordias, Señor. Enséñanos, Señor, a estar conscientes de que somos tus hijos, Señor, que vivimos, Señor, por gracia, que es tu amor lo que nos sostiene y deberíamos vivir agradecidos por ese favor dado en la cruz a nuestras vidas, Señor. Siendo inmerecedores, Señor, hoy podemos estar adorando al Dios de la creación. Mientras algunos van a ser juzgados por sus pecados, nosotros tenemos la gracia de ser llamados hijos tuyos. Esto no por carne, no por voluntad de varón, sino por la misericordia de Dios que nos engendró, por su pura voluntad. Te pedimos, Señor, que hoy sigas hablando en nuestros corazones. Señor, te pido que me libres y tengas misericordia de mí, inútil, Señor, para compartir muchas veces. Pero te rogamos que tu misericordia hable a tu iglesia, que tu palabra es la que alumbra y da entendimiento a nuestros corazones. Hoy queremos, Señor, que tu palabra como una lumbrera sea puesta para cambiar nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sentía mi voz poderosa, digo, pero no, era medio embargue el micrófono. No fue. Les invito a Mateo, capítulo 5, continuamos con podríamos decir, la serie de las bienaventuranzas. Hoy hemos llegado al punto del versículo 7. Como bien habíamos compartido ya, que bienaventurados los pobres, aquellos que no tienen nada, que se consideran inútiles, que no tienen nada para dar al Señor. Habíamos compartido bienaventurados los que lloran, aquellos que lloran por sus pecados, y aquellos que son mansos a raíz de ver su pecado y de saber que no han podido iniciar la obra salvadora que la inició el Señor. Hoy ellos son mansos, luego tuvieron hambre y sed de justicia porque han visto su miseria, han llorado por su pecado, y hoy nos toca bienaventurados los misericordiosos. Fíjense que en la introducción de la serie habíamos dicho que es un paralelo casi con los 10 mandamientos de Moisés. Los dos se dieron a una montaña, los dos casi tienen 10 mandamientos. Si separan los 4 versículos del comienzo, hablan de pobre, de llorar, de manso y de tener hambre. Casi los 4 primeros 5 mandamientos que se refieren al Señor, y luego comienzan ahora los que hacen como un reflejo ahora para con el hombre. Los primeros son para con Dios, cómo debe ser nuestra relación para con Dios, y hoy nos toca ver cómo la misericordia empieza a reaccionar para con los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Fíjense en que aquellos que han alcanzado misericordia son los que van a ser misericordiosos. Les invito que vayamos a Lucas 10:25. Ya no digo más, acompáñenme porque no me salía, así que digo les invito. Lucas 10. Lucas 10:25. Vamos a estar viendo el buen samaritano. Saben que la palabra misericordia y gracia no tienen en sí, no significan lo mismo. Muchos aplican como que se refiere lo mismo. Pero misericordia, yo anoté aquí, que la misericordia siempre se relaciona, la palabra en el original es eleos y es compasión, significa compasión. O sea que la misericordia, que el pastor Adolfo nos estuvo diciendo que era misericordia, ¿no? Es la etimología original, es misericordia, cordia, de corazón, y mis era de miserio. O sea, ser compasivo con el miserable. Por eso cuando encontramos a alguna persona decimos, ¡qué cordial! Esa persona cordial es una persona que toca el fondo de nuestro corazón, que es amable, que nos hace sentir cuando encuentras, ¡qué persona cordial! Es una persona que logra entrar en tus sentimientos, tocar tu corazón, ¿no? Y bueno, la palabra misericordia se refiere a eso, a compasión, a tener misericordia con el afligido, con el pecador. Pero la palabra gracia, cada vez que la encontramos en la Biblia, se relaciona con el perdón de pecados y con la restauración del cristiano.
O sea que a veces cuando uno dice gracia común, ahí tiene, gracia común o misericordia común. Dios tiene una misericordia común. Cada vez que encuentren la palabra gracia en la Biblia, no la van a encontrar excepto con aquellos que Dios salva. Cada vez que ustedes buscan la palabra gracia es refiriéndose a la salvación de sus hijos. En cambio la palabra misericordia la pueden encontrar siendo Dios compasivo con todos. Y fíjense en lo que dice el buen samaritano. Habíamos dicho, Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolos en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea que vemos la parábola de buen samaritano y podemos ver que los que tuvieron misericordia de esa persona que estaba en el camino herido, no fue nada más que un samaritano. Los judíos y los samaritanos se odiaban entre sí, había una enemistad. Los judíos creían que la salvación era solamente para su pueblo. Todos sabemos que cuando la samaritana fue salva, el Señor cruzó el camino cuando todos los judíos daban la vuelta para no pasar por ese lugar, ¿no? O sea, fíjense el odio, la separación que había entre los judíos y los gentiles, de los samaritanos. Sin embargo, el Señor le hizo una parábola mostrándole que el que fue movido a misericordia fue el samaritano. Ahora, el intérprete de la ley tenía todo el conocimiento para poder, y conocía la ley y sabía lo que era hacer misericordia. Sin embargo, él no reaccionó a ese hombre. Él no reaccionó. El pastor siempre dice: ¿quién es tu prójimo? Y acá sacamos la letra J y ponemos X, es tu próximo. O sea que todo tu próximo es digno de misericordia. Todo tu próximo es digno de misericordia. Aquí no hay clases o no. Todos son dignos del favor de la misericordia. Este escriba no se acercó. A raíz de todo su conocimiento, él no se acercó. Luego el levita tampoco se acercó. Él le evitó, diría uno, él le evitó al que estaba ahí. Sin embargo, se acercó el samaritano. Fíjense que el samaritano pudo haber dicho: yo no le ayudo, porque acá cayó en manos de ladrones y me puede pasar lo mismo a mí. Voy a seguir de largo a ver si vuelven otra vez a robarme y yo me quedo acá ayudándolo. Sin embargo, no importó su circunstancia, él se quedó, aún no teniendo nada, se quedó y ayudó. Y a veces nosotros tenemos esa excusa de no aplicar misericordia con el necesitado, con lo que sea, porque nos excusamos a nosotros mismos. O tenemos miles de excusas para no acercarnos a darle la misericordia a esa persona, ¿no? Luego quiero que vayamos a Mateo 18. (18, 23). Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos,
Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjense que todo esto nos está llevando a un punto, ¿no? Que si nosotros no comprendemos la misericordia del Señor para con nosotros, nosotros no vamos a tener misericordia con nadie. Y esto es como compartí el domingo, es una reacción de contemplar al Señor. Si yo no estoy contemplando al Señor, posiblemente, ahora están todos viendo los videos esos de metabolismo, están todos con la comidita ocupados viendo cómo comer sano. Fíjense que somos lo que comemos. Si yo como mal, mi cuerpo va a estar mal. Si yo como sano, mi cuerpo va a estar sano. Si yo como del Señor, me voy a limpiar con la palabra. Porque es la palabra la que limpia, no son mis métodos, no son mis estrategias, no son nada más que la palabra. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, con guardar su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que la palabra de Dios more en vuestros corazones. Y así, todo el tiempo es la palabra de Dios limpiándonos y exhortándonos que el único método para que nosotros seamos santificados es la palabra. Ahora, dice que este hombre no le perdonó la deuda a su consiervo, cuando el rey le había perdonado la deuda que él tenía. Es como que yo le debo al pastor 10.000 millones de dólares, él me los perdona, mucho te gustó, él me los perdona y viene Alejandro, que me debe a mí 3 pesos, le digo: Alejandro, dale, le mando un WhatsApp, un audio: dale, ¿cuándo me vas a pagar los 3 pesos, man? Y estoy ahogándolo. Sin embargo, ¿saben por qué hago eso? Porque uno no ha entendido la misericordia que se ha tenido con uno. Sin embargo, estoy velando por mis propios intereses como un egoísta, como alguien que no entendió el perdón, como alguien que no entendió la misericordia. Y por eso no reaccionamos con misericordia. Ahora, vayamos a Romanos 9. Quiero que veamos cómo el Señor tuvo misericordia con nosotros para poder aplicar eso mismo a los demás. Romanos 9. Versículo 11. Podemos leer, vamos del 13 al 16. Dice: como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense en que aquí misericordia se está aplicando a salvación. El Señor ha tenido misericordia con nosotros. Indignos, como dice un puritano, Richard Sives, él decía que hay más misericordia en Dios que pecado en nosotros. O sea, hay más misericordia en Dios que pecado en nosotros. Nosotros podemos nadar en miles de pecados, pero hay más misericordia en el Señor para que acudamos. Hoy podemos pecar, pero hay más misericordia en Dios. O sea, y a nosotros nos sorprende que Dios sea tan misericordioso. Él dice que Él es el Padre de las misericordias. Efesios nos dice que Él es rico en misericordia. Nunca se agotan sus misericordias.
Y Él se compadece de sus hijos, como es un hábito, una costumbre de Él, tener misericordia de sus hijos. Aquí el Señor dice que Él tiene misericordia al que quiere. A Jacob amé, a Esaú aborreció. Ahí vemos cómo el Señor escogió a uno para salvación y a otro lo dejó para perdición. Lo dejó en sus pecados. Tito 3. Tito 3:5. Bueno, vamos del 3. Dice, pero porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense que éramos todo eso que Él decía, éramos esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, pero cuando se manifestó la misericordia del Señor, nosotros fuimos liberados de eso y fuimos renacidos a una nueva vida. Eso es a causa de su misericordia. Acompáñenme. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Creo que el hermano había leído Efesios. Versículos 3 y 4. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Fíjense que el Señor, por su misericordia, que es rico, nos salvó de la condenación del pecado. Luego hacemos un capítulo más adelante, en el capítulo 4, versículo 32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ahí está la relación que hay entre misericordia, que el Señor nos salvó, con la misericordia que yo debo de tener con los demás. A veces, hoy hablaba con mi esposa el tema de Mateo 7, de juzgar y hablar, ¿no? De esa manera. Decía que no juzguéis para que no sean juzgados, ¿no? O sea, juzgar con justo juicio, dice. Y esa palabra lo lleva a Lucas, donde esa misma palabra se refiere como a condenar. O sea, no condenen. O sea, a lo que va es que podemos juzgar, sí, obvio, el pastor ha enseñado miles de veces que se debe juzgar, se debe hacer un juicio. Pero tenemos que tener cuidado en no pasar la raya de condenar, porque Dios es el que condena, y de hacer un límite muy fino en que cómo estamos juzgando, porque de esa manera vamos a ser juzgados nosotros. Porque muchas veces nosotros nos juzgan y nos están juzgando mal, porque no conocen, no han hablado con nosotros, no se nos han presentado, no han oído nuestra defensa, por así decirlo, si es que nos podemos defender, o han escuchado la causa y decir, no, hermano, y ver bien la intención de esa persona. Entonces, por eso el Señor muchas veces dice que Él juzgará los corazones, toda obra será manifestada y se verá. Entonces, Dios quiere que juzguemos, sí, hay falsos profetas que tienen que ser juzgados, hay pecados que tienen que ser juzgados. Pablo echó al que estaba en fornicación, Pablo hizo a los que se llaman hermanos, ni comáis con ellos. ¿Hay que juzgar? Sí, hay que juzgar. Y muchas veces hay que nombrar también a los falsos pastores. Pero también tenemos que ir al otro cuidado de no pasar la raya y condenar y ser muy juiciosos. Porque podemos pasar al otro extremo. Siempre la iglesia ha pasado a dos extremos. Al extremo de allá o al extremo de acá. O están todos hablando en lengua haciendo un desastre, o se van al otro extremo de negar todo. Y hay que ser medidos y que el Señor nos dé la sabiduría para manejar la Escritura como debe ser manejada.
que el Espíritu Santo nos dé luz, ¿no?, en todo eso. Y por eso decía que hay que tener misericordia y aplicar bien la misericordia. Ser misericordioso con aquel que ha caído, ser misericordioso con aquel que no es comprendido, con aquel que no tiene ayuda, ser misericordioso, ¿no? Mateo 9:13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, lo que el Señor quiere es misericordia. Misericordia. Acompáñenme a Oseas 6, que va a ir ligado con este versículo. Oseas 6:4. Si no me equivoco, no noté mal. Estoy medio lento con el que lo encontró, puede leerlo, ¿eh? Sí, estoy tardando demasiado. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El 6:11 también, Lucas. 6:4 o 6:11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y el 6:6 también. ¿Sabes qué está? Hacemos leer a Lucas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ahí está. Fíjense lo que le dice, ¿no?, al pueblo de Israel. Bueno, habíamos hablado el domingo, hablé sobre Oseas, sobre la mujer, Gomer. Y fíjense que Israel le usó un ejemplo, que se case con una prostituta, que ese mismo somos nosotros, yendo corriendo tras deleites. Y ahora le dice, miren, toda su justicia es como esto, se desvanece como nada. Su justicia es nada. Dice, rasgad, en nuestro capítulo dice, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Era toda una apariencia. Ellos realmente no amaban al Señor. Los fariseos vivían externamente, cumplían externamente, se paraban en las esquinas para orar, para ser vistos, pero su piedad era solamente un moralismo, un simple moralismo, no había santidad, era moralismo. Se vestían bien, quizás cumplían algunos mandamientos, pero no había una santidad real al Señor, no había un corazón limpio para el Señor. Y el Señor les dice eso, sacrificio no quiero. Y David dice en el Salmo 51 que él quiere un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado, eso es lo que busca el Señor. Dice en Jeremías, alábese en esto, en que conocerme y entenderme que yo soy Dios. En que uno se debe alabar en sus obras, en su justicia, en cuanto diezmo, en cuanto voy a la iglesia, en cuanto sé de teología. ¿Me puedo jactar en esas cosas que son vanas, que van a perecer? ¿O realmente en un corazón misericordioso, en un corazón que llora por su pecado, en un corazón que tiene hambre y sed del Señor, en un corazón que reconoce que Él es pobre, que no ha ganado nada, que todo fue concedido? Dice que todo lo que, como decía David, lo concedido de tu mano, eso yo te doy. No te puedo dar otra cosa porque en mí no hay nada que te agrade, son trapos de inmundicia. Sin embargo, nosotros muchas veces intentamos agradar al Señor por nuestras obras y pensamos que le podemos agradar con nuestras obras. Y cuando pensamos que hacemos eso, nos fuimos, como decimos siempre, pasé de la humildad a ser un fariseo, porque ya pienso que me gané un punto con el Señor. Y nadie se gana un punto con el Señor. El Señor ya nos ve en Cristo, Cristo es nuestra justicia y Él es nuestra santidad. Ahora, si estás en Cristo, deberías buscar la santidad. Parece que estoy diciendo, no hace falta mis obras. No, estoy diciendo que si está Cristo en ti y si mora el Espíritu Santo, ¿saben lo que hace el Espíritu Santo? Personas santas. Por eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora para hacer santo a los hijos. Entonces te digo, tu justicia no agrada al Señor, no puedes impresionarlo con nada. Nada de lo que hagas va a impresionarlo, ni va a hacer que te ganes el favor, pero si eres hijo de Dios, vas a querer agradar al Señor. Como siempre cuento que Charles Spurgeon una vez le habían dicho, contaba la historia de 5 chicos que estaban caminando y 4 de ellos tiraban piedras a una fábrica y rompían todos los vidrios, ¿no? Y uno estaba ahí, uno no hacía nada, no tiraba la piedra, se quedaba ahí, y todos se burlaban.
¿por qué no tirás la piedra? ¿Por qué no rompés vidrio con nosotros? Dale, vamos a divertirnos. Y este joven decía, no, porque mi papá no... Pero tu papá no está, tu papá está lejos, no te va a pegar. No, pero no importa, yo no quiero desagradar a mi padre. Aunque él no me vea, yo no lo quiero desagradar. Yo no voy a romper ningún vidrio. Una historia simple, pero eso debería ser para con nosotros, para con el Señor. El Señor está, sus ojos están, no duermen. Y aunque a veces fallamos, eso es real, nuestra vida, somos humanos o personas que caminamos en esta tierra y somos polvo y somos débiles y a veces fallamos. Pero sin embargo, como decía recién, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. El Señor nos invita a que acudamos a Él para ser misericordiosos. Y que este carácter de las bienaventuranzas sea en nosotros la sal, como compartíamos el martes en el estudio que tenemos con la casa de Lucas y a veces de Ale, que somos la sal y la luz. Y fíjense que las bienaventuranzas es el condimento de la sal y de la luz. Nosotros, si tenemos las bienaventuranzas en nuestra vida, es el carácter del cristiano, va a ser evangelizador ese carácter. Ese carácter es evangelizador porque van a ver una persona con misericordia, una persona humilde. O sea que el Señor nos invita a esto, ¿no? Nos está invitando y que ya somos sus hijos y estas características están en nosotros, pero tenemos que esforzarnos en crecer en ellas, en abundar en ellas, ¿no? Segunda de Samuel 24:14. Si no noté mal, 24:14. Fíjense, este versículo es hermoso. Muy lindo versículo, lo pueden marcar. Al menos a mí. Dice, entonces David dijo a Agar, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué bueno es caer en las manos del Señor, porque sus misericordias son grandes. Es como decía Lutero, ¿no? Cuando prefiero ir a enfrentarme al Señor viniendo con una espada, porque sé que su misericordia es mayor, que caer en manos de hombres. Los hombres no tienen compasión, el hombre del mundo no tiene compasión, no tiene misericordia. Si puede pisotearte, te pisotea. Y está esperando que hagas algo, si sos cristiano, para decir, ¿a dónde está tu cristianismo? ¿Viste que no eras tan... ¿Viste que también sos bastante terriblecito? Y está esperando la caída. ¿Para qué? Para tener venganza, para burlarte. Sin embargo, nosotros deberíamos ser distintos. Si un hermano cae, hermano, vamos. El camino es largo, vamos. Vendarle sus heridas como buen samaritano, cargarlo si es posible y poner todo a nuestra cuenta. Si, hermano, no importa, vamos. Y alentarlo a que siga el camino del Señor. Porque esa es nuestra meta. Si no nos alentamos entre nosotros, que somos su iglesia, ¿qué vamos a esperar del mundo? ¿Qué vamos a esperar? Nada. Solamente tiene ira, venganza, burlas, escarnio. Está esperando por nosotros para vernos caer. Y por último, vamos a Levítico. Esto es como un poco de lo que hablábamos ayer de la sal y me pareció apropiado compartirlo hoy porque me pareció interesante, ¿no? Fíjense lo que dice en Levítico 2. Ya con este cerramos. Versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Ahora sí. Capítulo 2, versículo 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Fíjense en que esa sal era una señal de pacto. Y el Señor se ofreció como una señal de pacto. Él fue el sacrificio, el cordero que fue sazonado con la ira del Señor. Y esa es una señal de que ese pacto con los creyentes no se acabará. Va a ser perpetua. O sea, y que en toda nuestra vida sea sazonada con sal.
dice, os ruego por las misericordias. O sea que nuestra vida, todo lo que hagamos tiene que ser sazonado con sal como un sacrificio. Sazonado con sal. Implica un sacrificio. Implica que preservemos las verdades del Evangelio. Por eso es importante que estudiemos la Escritura para que veamos cuáles son las doctrinas fundamentales que el Señor nos manda a cuidar, a proteger. Pero no olvidando el amor. No olvidando aplicar el amor. Porque muchos aplican doctrina y te golpean con la doctrina. Pero vos no sabés la depravación total. Sos un hereje. Sí, la doctrina es fundamental. Creemos rotundamente que el hombre es depravado, naturalmente. Pero hay que enseñarla con amor, para que las personas lo entiendan con amor. Porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Muchos de nosotros hemos estado en otras iglesias donde no se predicaba la verdad, y el Señor aún así tuvo misericordia y nos guió con amor a la verdad. Nosotros debemos con misericordia guiar a la verdad a aquellos que están descarriados, a aquellos que no conocen, pero nunca negando la verdad, sino con amor dando la verdad. Amén, oremos. Señor, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que tú vas a tener misericordia, Señor, con aquellos que aplican misericordia, Señor. Hemos entendido, Señor, que tú nos has dado misericordia, Señor, cuando merecíamos tu ira, Señor. Merecíamos ser condenados por nuestros pecados, Señor. Nos hemos burlado de ti, Señor. No queríamos a Dios en ninguno de nuestros caminos, Señor. Negábamos tu existencia, Señor. Nos burlábamos de si tú eras real, Señor. No había temor de Dios en nuestro camino, como decía Romanos, sino que nos deleitábamos en la perversidad, en el pecado. Y cuando venía alguien a hablarnos del Evangelio, puede ser tu padre o mi padre, me burlaba, decía, vayan ustedes con su Dios, déjenme en mi pecado. Pero tú has sido tan compasivo, tan misericordioso, Señor. Has aplicado tanta misericordia porque tú eres rico en misericordia. Y sabemos que todos aquellos que son tus hijos, aquellos que son predestinados para salvación, alcanzarán misericordia. Y danos, Señor, la gracia de alcanzar a tus hijos con misericordia y con amor, Señor. Enséñanos, Señor, a profundizar en tu Escritura, a profundizar en ser cada día más como Cristo. Que nuestro carácter sea amable, compasivo, que lloremos por nuestro pecado. Y que también, Señor, podamos enseñar con sana doctrina, como dice Pablo, con gracia y sazonada con sal. La verdad que penetre en el corazón, pero con gracia en nuestra boca, Señor. Te rogamos, Señor, que hagas esto en nuestra vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que perseveran en tu palabra, por aquellos, Señor, que están pasando pruebas y luchas. Sabemos que si acuden a ti, Señor, tú eres un Dios consolador, un Dios de refugio, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.